continuación explicaremos y resolveremos un problema que sería el ejemplo 5 hidrodinámica, que también tiene que ver con la ecuación de Bernoulli. En este caso esto se le llama teorema de Torricelli. Y básicamente vamos a aplicar la misma fórmula de Bernoulli, que es la ecuación fundamental de la hidrodinámica. Y nos dice básicamente que vamos a poner presión 1 más densidad por velocidad 1 al cuadrado entre 2 más densidad por gravedad por altura al punto 1. Esto va a ser lo mismo, pero en el punto 2. Presión 2 más densidad por velocidad 2 al cuadrado entre 2 más densidad por gravedad por altura 2. Si tenemos un tanque, el cual tiene cierta cantidad de fluido, en este caso agua, y es un tanque grande, nosotros podemos obtener la velocidad con la cual va a salir el fluido a partir de la ecuación de Bernoulli, considerando ciertos factores. Vamos a suponer que hacemos un orificio ahí al tanque de cierto diámetro. ¿Qué es lo que va a provocar que en este caso el fluido salga por el orificio? Pues es la presión atmosférica junto con esta presión hidrostática, que es la que está empujando el fluido para que salga. En realidad es la presión atmosférica la que está empujando. Entonces la presión atmosférica en este caso sería la del punto 1 y la del punto 2. Aquí cuando estaba el fluido en reposo y aquí cuando ya empieza el movimiento, cuando empieza a salir. Entonces la presión atmosférica es la que está provocando o es la que está empujando a este fluido para que salga por el orificio. Ciertamente hay presión hidrostática, pero eso es cuando está en reposo. Entonces la presión atmosférica es la que está empujando el fluido para que salga. Por lo tanto, la presión que yo tenga en el punto 1, vamos a poner que este es 1, que este es 2. La presión que yo tenga en el punto 1 va a ser la misma que en el punto 2, porque es la presión atmosférica la que está empujando el fluido para que salga por el orificio. Luego, en este caso, tenemos las alturas. Podemos tener aquí una altura desde el punto 2 hasta donde está el orificio. Vamos a poner que es la altura 2. De aquí hasta el piso, y esta va a ser la altura 1. Entonces, como ya vimos, las presiones van a ser las mismas, que es la presión atmosférica, y la velocidad que yo tenga en el punto 2, que fue el que elegí aquí, punto 2, pues como es un tanque muy grande que contiene gran cantidad de fluido, se considera que esa velocidad pues es 0, se reduce a 0, que es muy poco, muy lento. Entonces, podemos considerar esta velocidad como 0 y quitamos ese término ahí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar densidad por velocidad 1 al cuadrado entre 2 más densidad por gravedad por altura 1 será igual a la densidad por gravedad por altura 2. Les digo, se considera la velocidad 2 como 0, siendo este un orificio de medida no muy grande y este tanque siendo muy grande, el cual se considera que la velocidad que va a tener aquí en el punto 2 pues va a ser reducida a 0. Esas son las condiciones para obtener una fórmula de acuerdo al teorema de Torricelli. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar aquí? La velocidad con la que hace el fluido, que es lo que decía Torricelli. Si nosotros conocemos la altura y la densidad del fluido, podemos conocer la velocidad con la que sale el fluido por un orificio.
Entonces vamos a despejar de aquí la velocidad 1. Si ponemos densidad por velocidad 1 al cuadrado entre 2, será igual a la densidad por la gravedad por la altura 2 menos densidad por gravedad por altura 1. Despejamos de aquí este 2. Acuérdense cómo pasa la igualdad. Cuando hay que despejar, identificamos la incógnita que queremos dejar sola. Acuérdense, lo primero. Luego quitamos lo que está más alejado. En este caso el 2 está dividiendo. ¿Cómo va a pasar? Multiplicando. Voy a tener densidad por velocidad 1 al cuadrado será igual a 2, que multiplica todo esto que está aquí. En este caso sería densidad gravedad por altura 2 menos densidad por gravedad por altura 1. Y luego esta densidad que está multiplicando pasa dividiendo. Ponemos aquí el 2 que multiplica a la densidad por la gravedad por la altura 2 menos densidad por gravedad por altura 1. Todo eso sobre densidad. Y el cuadrado que pasa como raíz. Ahora, si se fijan, aquí lo que podemos hacer es factorizar. Densidad por gravedad se repite y nos queda que la velocidad 1 será igual a la raíz de 2 que multiplica el factor común que aquí era densidad por gravedad. ¿Y que nos queda nada más? Altura 2 menos altura 1. ¿Eso sobre quién? Sobre la densidad. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Quitamos las presiones. ¿Por qué? Porque es la misma presión atmosférica la que está empujando el fluido para que salga por el orificio del tanque o del recipiente que contiene el fluido. Luego dijimos que la velocidad en el punto 2 la vamos a considerar como 0, ya que este orificio es muy pequeño, entonces la velocidad aquí la reducimos o se iguala a 0. Entonces la quitamos. ¿Qué queríamos despejar? La velocidad 1, porque de acuerdo al teorema de Torricelli, pues es lo que nos dice, que podemos calcular la velocidad de un fluido que pasa por un orificio si conocemos las alturas a las que se encuentra el orificio de la superficie libre. Acuérdense que la superficie es esta, la que se encuentra libre de contacto de las paredes del recipiente y la que divide el fluido del aire. Si conocemos esa altura y conocemos la densidad, podemos calcular la velocidad con la que sale el fluido. Entonces despejamos de aquí la velocidad, que la puse como el punto 1. ¿eh? Entonces ya despejamos todo lo que nos estorbaba, en este caso todo este término de la ecuación de Bernoulli, que está sumando, pasó restando. Este 2 que está dividiendo pasó multiplicando, la densidad que está multiplicando pasó dividiendo y el cuadrado pasó como raíz. ¿Qué vamos a hacer aquí? Factor común. ¿Por qué? Porque es el mismo fluido, es la misma gravedad. ¿Qué hacemos? Pues se nos va la densidad con la densidad. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la velocidad 1 va a ser igual a 2 por la gravedad por la diferencia de las alturas, que se fija, esta es la altura 2 y esta es la altura 1. ¿Qué me queda nada más? Una sola altura. ¿Cuál altura? La que existe desde la superficie libre hasta donde está el orificio. Dice el teorema de Torricelli, si nosotros tenemos un tanque que tiene un recipiente, o mejor dicho, que tiene un fluido que se encuentra en reposo, y le hacemos un orificio a ese recipiente, podemos calcular la velocidad como si estuviéramos dejando caer un objeto en caída libre. ¿Qué hacíamos en la caída libre? La velocidad inicial cuando dejo caer un objeto vale 0. Entonces hay una formulita que dice que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por ¿quién? Por la altura. Y si estoy dejando caer un objeto desde el reposo, si lo dejo caer, la velocidad inicial vale 0. Entonces la velocidad final va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura, que es lo que acabamos de calcular aquí con la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué dice Torricelli?
Si tiene un tanque o un recipiente con un orificio y se le hace el orificio, la velocidad con la que sale el fluido, pues asemeja, si está abierto a la atmósfera, asemeja la velocidad con la que caería un objeto en caída libre. Entonces, si conocemos la altura, vamos a suponer que la altura en ese problema, la altura, la que se encuentra en la superficie libre en contacto con la atmósfera, pues es de 40 centímetros. Y lo único que tiene que hacer, multiplicar, aplicar esto, teorema de Torricelli, 2 gravedad por altura, como si fuera caída libre, que está abierto a la atmósfera. Entonces multiplicamos 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y multiplicamos eso por la altura, que serían en metros, son 40 centímetros, sería 0.4 metros. Y entonces la velocidad que obtendríamos sería de 2.8 metros sobre segundo. A continuación, resolverán el ejercicio número 5 de hidrodinámica aplicando el teorema de Torricelli, semejante a lo que vimos en el ejemplo 5 del anterior. Aquí nos están dando ya la altura desde la superficie libre hasta donde se encuentra el orificio es de 30 centímetros. Les dicen, si la capacidad del tanque está lleno, es de 500 litros, y el diámetro del orificio que se le hizo es de 5 centímetros, nos preguntan cuánto tiempo va a tardar en vaciarse dicho tanque. ¿Qué tienen que hacer? Utilicen la fórmula del teorema de Torricelli para saber cuál es la velocidad con la que está saliendo el fluido. Si ya conocen la velocidad y tienen el diámetro, pues sacan el área, y la velocidad por área, ¿qué les da? El gasto. Y si ya conocen el gasto, ya conocen el volumen o la cantidad, pues ya nada más sacan el tiempo que tarda en vaciarse.